Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo especial de expertos en fondos. Este es el último de los 3 paneles que hemos realizado y que pueden ver en nuestro canal y en nuestras redes. Y el objetivo siempre fue el mismo y es el mismo, es generar valor y crear valor para quienes tenemos algunos ahorros, y buscamos o potenciarlos o resguardarlos en pos, obviamente, del objetivo que cada uno pueda tener a corto, mediano o largo plazo, ¿no? En particular esto después de un año que ha sido, la verdad, un poco difícil, un poco quizás no apto para inversores cardíacos, ¿no? Si hablamos de mercado y hablamos de estrategias, pero a días, al menos esta es mi sensación, después los expertos dirán si coinciden o no, de comenzar uno que quizás uno puede ser o hay indicios que nos permiten ser algo más constructivos, ¿no? Y hay algo que por ahí, a pesar de sonar siempre lo mismo y ser repetitivo, me gusta reforzar, es por qué este espacio, ¿no? Para los fondos comunes de inversión. Y creo que lo importante acá resaltar es que más allá de que ha sido una industria que ha crecido muchísimo y que tiene mucho por crecer, como inversores, es una industria que digamos, como vehículo de inversión, ha sido un vehículo de inversión que ha ganado mucho y cada vez más espacio dentro de la cartera, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros y que se ve reflejado obviamente en el patrimonio creciente que tienen. Más allá de todas sus ventajas que siempre destacamos como instrumento de los fondos comunes, ¿no? Pero bueno, no voy a perder más tiempo. Vamos a presentarlos brevemente. Cualquier cosa me dicen si hay algo que hice mal mi research. Damián Susek es fue Head PM y CIO y hoy es director de SBase Asset Management, compañía en la que estás desde hace más de una década. Previamente tiene una gran trayectoria de mano de mercado, ha trabajado en empresas como Binaria Seguros, Arauca, Bit, Imers, AFJP. Mariano Fiorito es Country Head en Schroders. Hace más de 16 años que formas parte de la compañía, primero como PM, y desde hace 3 años son Country Head para Argentina y Uruguay. También es vicepresidente del CFA y director de BIMO. Sí. Roberto Guereto, Head PM de AdCap Asset Management desde hace más de un año. Previamente formaste parte de ROFEC y de CDNF. Y Gabriel Arguizain, desde hace casi 2 años, CEO de Novus Asset Management, y previo a la posición actual trabajaste más de 15 años en Consultatio, donde empezaste como la carrera como analista hasta ser su CFO, ¿no? Así que hecho el aviso, la presentación protocolar, y claramente vayamos a lo que le importa a quienes nos están escuchando, y para romper el hielo, más allá de los balances y los números que uno puede hacer a esta altura del año, y un poco recién, yo lo mencionaba recién, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento con el que ustedes creen que un inversor debe comenzar el 2026? Obviamente hablando de inversiones, ¿no? Si tuvieran que encontrar alguno. ¿Damián? No sé, ¿quieren empezar o a quién? Sí, pues arranco yo. Creo que 2026 esperemos que sea la confirmación de los cambios que estamos viendo a nivel macro que está sucediendo en Argentina. Tuvimos un 2024 donde tuvimos un ajuste fiscal monetario muy fuerte. Este año fue de transición con mucha volatilidad, marcado por lo que son las elecciones. Y esperamos que en el 2026 tengamos la consolidación de todos los cambios que estamos viendo, o sea, con un nuevo Congreso y que se puede empezar a hacer reformas, ¿sí? Hay administración de pasivos, de soberano, que todo eso va a dar señales de que la situación se está normalizando. Arrancamos con mucha volatilidad en el año, punta a punta, porque la foto es bastante parecida, en medio una montaña rusa, y hay posibilidad de que sigamos teniendo compresión de tasas. Sí, posiblemente vamos a necesitar varios hitos como para que poder confirmarlo, ¿no? Y sobre este sentimiento, entonces son constructivos. Son constructivos, sí, la verdad que sí. Esperamos que empiece a haber delivery por parte del gobierno y de todos los jugadores a nivel regulatorio, también para solucionar ciertos desbalanceos que hay entre diferentes sectores o acceso a macrocambios, o sea que toda esta parte normativa lleva a que toda la normativa se empiece a normalizar y la macro también siga normalizándose. ¿Bien?
Sí, a ver, yo con nuestra visión es de optimismo, ¿no? Y creo que ese optimismo está justificado por dos factores. Uno lo que es el frente externo, ¿no? El frente externo muy favorable para mercados emergentes y muy favorable también para la región de Latinoamérica, en donde creemos que Latinoamérica en su conjunto hoy es un actor muy relevante para la geopolítica global y produce lo que hoy el mercado está demandando y creo que eso pone el foco en inversores en la región y eso favorece sin duda a Argentina. Y tomo una frase que comentaba Damián, que es para nosotros la frase que resume el proceso en el que vamos a vivir en Argentina es la normalización. Venimos de años de muchísimos desequilibrios, ajustes, y hoy lo que empezamos a ver es ese sendero de normalización que debería ser muy favorable para tener un poco más de visibilidad de mediano plazo. Y que los inversores podamos capturar esa visibilidad de mediano plazo, creo que ese va a ser la clave en 2026. Así que el optimismo se refleja en esas dos posturas. Y ahí, Gabriel, si te querés te reformulo un poco la pregunta, más allá de obviamente si sos constructivo o no con respecto al año próximo. ¿Hay alguna lección que nos haya dejado este año que aprendimos para el 2026? A ver, no agrego mucho sobre lo que dicen los chicos. A la normalización yo pongo convergencia. Argentina tendría que converger a un país normal. Éramos un país normal en muchísimos aspectos y a poco este año y el año anterior lo fue normalizando y creemos que el 26 podría profundizar esa normalización. Respecto a las elecciones de este año, creo que Argentina es pendular. Lamentablemente tenemos una historia que demuestra que es pendular y la elección nos ha traído mucho daño a la economía y mucha volatilidad. Esperemos que los policymakers aprendan de esto para enfrentar un 2027 que va a ser muy desafiante, falta un año, pero va a tener el mismo hecho, ¿no? Una elección presidencial mucho más importante, entonces llegar mejor preparado como tal de que no haya tanta volatilidad que no termine de afectar a la macro y dañando a empleos y salarios y demás, en fin, generando mucho daño a nivel estructural. Roberto. Sí, concuerdo un poco con lo que dice el panel, que el año próximo va a ser no solo de consolidación macroeconómica, sino también de convergencia hacia nominalidades un poco más normales y más en línea con nuestros pares de Latinoamérica, por ejemplo Brasil. Eso implica baja de tasas, en fin, compresión de tasas. Y agregaría que, a diferencia por ahí de lo que fue el 2024, que fue de puro upside, o 2025, que estuvo muy concentrado en las elecciones, el año próximo va a ser más bien centrado en algunos eventos puntuales, como pueden ser la acumulación de reservas, un posible recalibramiento del esquema cambiario de bandas, y bueno, y la vuelta de Argentina a los mercados de capitales internacionales. Creo que esos tres factores van a ser tres claves así del año que viene y que van a marcar un poco el rumbo del año que viene. Si lo saco un poco de Argentina, lo llevo un minutito al contexto externo y volvemos, ¿no? ¿Cuáles, si hoy tuvieran que recomendar cuáles los sectores, el tipo de riesgo, los sectores que están viendo como más atractivos para el año próximo? Bueno, ahora nosotros creemos que Estados Unidos en su conjunto como región sigue siendo una región que tiene fundamentos muy sólidos y que se justifica este excepcionalismo americano que vivimos. Nos cuesta mucho estar negativos a pesar de las evaluaciones actuales en el complejo de equity americano, porque creemos que la macro sigue muy robusta y se avecina un recorte de tasa de interés, lo cual debería ser un buen soporte para el mercado de equity. No tenemos como escenario base una recesión inminente de Estados Unidos, por lo cual los balances de las compañías en el último trimestre han venido muy, muy fuertes. Así que continuamos con una visión constructiva con el equity americano. Sí, vemos cierta dispersión en algunas regiones. Emerging Market Equities también nos parece una región o un complejo a empezar a mirar ciertos atractivos en ese complejo, ese asset class. También en el complejo de commodities, vemos que los commodities en términos generales, sobre todo lo que es metales, tierras raras, incluso en el complejo del agro vemos buenos fundamentos, sobre todo también en lo que es materiales, oro, así que estamos positivos.
Y cuando vamos a regiones, bueno, mencionaba el tema de Latinoamérica como una región dentro de lo que es la alocación global, que nos parece que tiene fundamentos muy, muy buenos. Eso viene acompañado de quizás un dólar un poquito más débil, que debería favorecer también a mercados emergentes, con lo cual, en términos generales, vemos un 2026 donde sea quizás algo similar a lo que ha sido el 2025 en términos de performance de los mercados globales. Y ahí, no sé, la visión, digamos, acciones tecnológicas, de industria. A ver, yo coincido con lo que dice Mariano. Sí agrego que estamos viviendo una nueva revolución industrial. O sea, en vez de la máquina de vapor, es la inteligencia artificial que se empieza a meter en todas las industrias, va a afectar todo y es un cambio exponencial, porque a diferencia de la máquina de vapor, la tenían 3 sectores o 3 grandes empresarios, está al alcance de cualquiera en un celular. Entonces, en definitiva, se empieza a migrar en todos lados y eso va a generar una ganancia de productividad que hay que ver cada sector cómo lo va internalizando y va a aceptar. Hay algo que hay que ir monitoreando de cerca. Empresas de servicio como Accenture tienen que cambiar su modelo de negocio, por ahí, o le pasó a Global, o sea, para poner 2 casos puntuales, pero pegan todos en todas las empresas, por igual hay que ser selectivo, por ahí tratar de ser diversificando o apostando a segmentos particulares dentro del mercado. Bueno, justamente ahí la pregunta que seguía era un poco quizás más conceptual, pero digo, ¿cómo influye la inteligencia artificial en las decisiones de inversión, no? ¿Las cambia, las modifica, las va a seguir modificando? Sí, yo creo que es algo que vino para quedarse. Estamos viendo grandes evoluciones. Yo creo que a nivel de mercado vamos a tener una oferta de productos financieros hiperpersonalizados. O sea, la inteligencia artificial va a ayudar a que cada uno tenga una cartera hecha en día a las necesidades que tiene. Y obviamente va a tener de producto, ¿no? Esas oportunidades que aparecen. Sí, creo que también lo que es el equity tradicional va a tener su buen momento, ¿no? O sea, que, como dijo Mariana, a un escenario de un dólar más débil, podemos llegar a tener oportunidades de lo que es mercados emergentes, los sectores de industrias tradicionales en Estados Unidos posiblemente también tengan un buen año. Uno mira las evaluaciones de todo lo que es inteligencia artificial, sectores relacionados, muchas veces las evaluaciones lucen caras, ¿sí? Posiblemente, o sea, tengamos, como dijo Mariana, selecciones de gabinetes Más selectivos. mucho más selectivos, ¿sí? Lo tradicional va a seguir siendo, o sea, no es que el resto no va a ser rico, ¿no? Vamos a tener buenos retornos, habrá que ser más selectivos en qué compañías, pero industriales, salud, van a seguir necesitando, van a tener buenos resultados, ¿no? ¿Rodrigo? Sí, agregaría por ahí un poco el tema de los riesgos, ¿no? Las evaluaciones máximas que estamos viviendo. Ahí creo que el principal riesgo es que se corte el ciclo de baja de tasa de la Fed, básicamente porque uno cuando analiza, digamos, las políticas de Trump, reacciones a las cuestiones migratorias o el cambio de la Fed que puede hacer que el nuevo presidente sea algo más dovish, ahí eso puede rendir una mayor inflación y por tanto, si se corta el ciclo de baja de tasa de la Fed, el sector tecnológico que suele tener mayor beta, puede ser uno de los que más sufra. Así que en ese sentido, con una cartera conservadora, por ahí a créditos corporativos de alta calidad, para aquellos conservadores puede ser una buena idea. Y después de un año en donde el oro fue un commodity que dio una buena rentabilidad a las carteras, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene para el próximo año, ¿no? Con respecto no solo, digamos, al oro, sino al resto de los commodities, oro, energía, granos. ¿Se Gabriel? Yo creo que el oro ofrece otras cosas más que un commodity. O sea, es la contracara de las debilidades estructurales que tiene el mundo. Y que cada tanto el mercado focaliza, se asusta y se va, digamos, ¿no? O sea, uno ve la población en el mundo está envejeciendo, cada vez hay menos niños, o sea, los sistemas jubilatorios en el mundo están complicados, o sea, hay déficits fiscales en las principales economías y altos, esto que deudas altos. Entonces, todo eso te lleva a que eventualmente el dólar, no sé si no es lo que era. Y si a eso uno le suma Trump con sus políticas y cómo atacó las instituciones, la presión que puso sobre la Fed y demás, hace que parte del flujo de capitales se vaya a resguardar, no per se por el commodity, sino el commodity es el reflejo de la desconfianza en el resto. Y cuando uno dice, bueno, me voy al euro, el euro también tiene sus problemas. O sea, Alemania es una realidad, Italia, España son completamente distintos, digamos, ¿no? Te vas al yen y Japón también es super. Entonces decís, bueno, me voy al euro que es algo distinto y que me esqueché contra todo. Por eso también
las criptos subieron lo que subieron, digamos, ¿no? O sea, yo no soy un experto en eso, pero es la contracara de la desconfianza del resto más que el valor de ese activo patsec. Agregar también, o sea, hoy la geopolítica o los conflictos geopolíticos son uno, con mi pregunta o encuestas que vemos de CEOs globales y están en top 10 de las preocupaciones de los CEOs y cuando preguntan para el año que viene están en top 5, ¿no? Entonces, y eso un poco correlaciona con la demanda de oro en búsqueda de protección, sumado a bancos centrales que por distintas razones y muchas de esas geopolíticas empiezan a acumular más oro en su balance. Entonces creo que esa tendencia me cuesta ver que se corte el año próximo. Y si ahora sí los llamó para el local y vamos, digamos, a qué están analizando, obviamente, para el año que viene en cuanto a riesgos, o mejor dicho, desafíos, que me gusta que tiene una connotación más positiva, y oportunidades, ahí, Damián, como estratega de fondos. ¿Qué es lo que estás considerando a la hora de pensar estrategias para Sí, yo 2026? esperamos un año, o sea, creo que el gran driver que debíamos tener para todos los activos en Argentina es que se siga viendo compresión de las tasas de interés, que la curva siga comprimiendo. Mucho bien atado a la primera consulta sobre la cual charlamos, que fue normalización, convergencia, ¿no? Dentro de eso vemos oportunidades en todo lo que es frutos de pesos, o sea, hay más que de los dólares, y hay una parte que es el gran sector ganador dentro de las inversiones para el año que viene, si vamos a ese escenario, que es la renta variable, que es donde uno más impacto tiene esa baja de riesgo país, y principalmente es la apertura, que en la realidad uno mira hoy la Argentina está cerrado, o sea, no hay grandes inversores entrando que empiecen a tomar posición realmente los inversores del exterior. Ese va a ser el gran... Sí, lo ves volviendo, digamos, al año que viene. O van a empezar, no, por el 2027, en realidad. Sí, pero o sea, los precios muchas veces adelantan eso, pero creo que es un gran hito que deberíamos tener es la posibilidad de parte del soberano poder empezar a administrar pasivos. Sí, una vez hecho eso, se empieza a normalizar todo el resto, ¿no? Es una condición necesaria para que todo el resto pueda ocurrir. Y dentro de esa normalización, digamos, bueno, nada, la inflación está cayendo, las cuentas fiscales están ordenadas, la gobernabilidad después de las elecciones parece, digamos, estar mejor o parece ser un dato. El mercado cambiario, mucho hoy se está discutiendo, se duda a veces de la sostenibilidad, ya se dudaba y bueno, cada tanto vuelve de la sostenibilidad de las bandas, ¿no? De la acumulación de reservas. ¿Cómo lo están analizando, digamos? En realidad, ¿cómo lo meten en la estrategia de las carteras, no? A ver, el mercado cambiario la contracara la demanda de dinero, ¿no? O sea, lo que está tratando de hacer el gobierno, y dice más de una vez, es cómo fomento mayor demanda de dinero que me permita a mí que la formación de activos externos, o sea, que el hombre de pie deje de comprar dólares. Si no compra dólares, los voy a poder comprar yo. Que en definitiva lo que le exige el mercado, o sea, acumular reservas, porque vos como un país emergente que sos, necesitas tener un plan B por si las cosas pasan mal, digamos, ¿no? Tenés que tener esa reserva que te permite eventualmente intervenir, digamos, no retomar el acceso al mercado de capitales. Yo creo que parte del plan de gobierno es bajar sustancialmente la inflación, que eso genere mayor monetización, mayor demanda de crédito, y eso a la larga te va a generar mayor demanda de dinero, ¿no? O sea, si vos ves que el dólar no tracciona demasiado, pero fuera, a la gente va a apostar más al peso, a la tasa. Entonces creo que la apuesta del gobierno va por ese lado. Nosotros vemos eso, ¿no? O sea, si bien creemos que la densidad de mercado viene por el lado de acumulación de reservas, por ahí otro hito que puede venir en el medio es las reformas estructurales. O sea, hoy tiene un Congreso mucho más pro reformas. Creo que si las logran mandar en el verano y eventualmente sacarlas, de alguna u otra manera eso puede comprimir un poco más la macro, hacer un cambio de expectativas más una emisión, y ahí me parece que se empieza a acomodar. Pero de vuelta, tenés un año para traccionar rápido y no dormirte, como quien diría, porque no te das cuenta y ya estás pensando en el 27, entonces tenés que dar efectos rápidos. Sí, concuerdo. A ver, tema reservas, toda acumulación sustancial y sostenible de reservas tiene que ser contra aumento de demanda de dinero o superávit fiscal, porque si no los pesos empiezan a dar vueltas y tarde o temprano terminan presionando el sector externo. Del lado del superávit fiscal sería injusto pedir al gobierno un mayor ajuste dado los esfuerzos que vinieron haciendo.
y también porque la deuda luce sustentable ahora, los niveles actuales. Con lo cual queda demanda de dinero que tiene bastante espacio por aumentar y eso va a estar de la mano de la desinflación, la baja de la nominalidad en general, de las tasas en particular. Con lo cual creo que ahí el mercado debería tener cierta paciencia para que el gobierno logre acumular y mientras tanto obviamente se hacen uso de repos y de reservas prestadas, por así decirlo, para que digamos el nivel de reservas brutas no caiga demasiado, con lo cual en ese sentido tiene mucha lógica la actual política de una acumulación gradual pero sustentable de las reservas y sin que eso desanque las expectativas inflacionarias, porque empezar a comprar en el MUL de manera sustancial y que eso genere una mayor oferta monetaria puede tener, digamos, ciertas contraindicaciones a mediano plazo. Y ahí sí te llevo ya, Mariano, a estrategias haciendo un doble clic del doble clic, ¿no? Estrategias de renta fija. Sí. Bueno, mucho se habla del riesgo país, ¿no? Del riesgo país en 600, 650 puntos, de qué probabilidades hay de compresión y qué es, digamos, y cuál sería el driver para que Humanite comprima a una zona de 300, ¿no? Que sería hacia esa normalización. Pesos, dólares, ¿y en qué tramo te gusta, digamos, a la hora de pensar una estrategia para...? Sí, a ver, es muy dinámico. Creo que si hay algo que nos dejó el 2025 es que la gestión activa en Argentina es fundamental, ¿no? Entonces, hoy decir peso dólar... Al menos como arrancó el año, sí, después vemos cómo... depende un poco de las valuaciones. La realidad es que estamos teniendo una gestión muy, muy activa en nuestros portafolios porque vemos que el mercado está muy, muy dinámico y creo que es el gran aprendizaje del 2025 es que Argentina no es un país en el cual uno puede implementar una estrategia pasiva. Me refiero a comprar y mantener un activo y ese va a ser la estrategia ganadora, ¿no? Sino que hay mucho valor en ir realocando a medida de las noticias y los eventos. Yo creo que sí, para mí el evento fundamental del 2026, y me atrevo a decir en el primer trimestre de 2026, va a ser Argentina volviendo a los mercados de deuda y creo que el gobierno mostró que tiene una caja de herramientas para lograr esa compresión de spread muchísimo más amplia de la que el mismo mercado suponía, ¿no? Con un apoyo geopolítico increíble por parte de Estados Unidos con Argentina y herramientas de swaps o de repos con bancos internacionales que están por encima de lo que eran las expectativas del mercado. Entonces es una cuestión de timing de que eso suceda, con lo cual nos invita a estar constructivos en la deuda en dólares y cuando hablamos de una compresión de spread, y sin duda lo que tenga mayor duración o los bonos más largos en dólares son lo que va a tener el mejor retorno esperado si se da ese escenario de compresión a 300 puntos. Me parece que quizás es muy ambicioso. Yo creo que pensar en rango de entre 450 y 500 ya permite que Argentina pueda tapear el mercado. Así que diría, en el tramo largo de la curva de dólares vemos valor y sí, un poco acompañando lo que comentaba Damián, en la parte de pesos, depende mucho del escenario puntual, pero creo que incrementar duración en la parte de pesos también tiene sentido a las tasas actuales. Después habrá que ver cómo es la dinámica, pero vemos que en el escenario actual, donde vemos una baja en la nominalidad, llevarse en el retorno de la exposición a duration tiene sentido. Y ahí, Damián, en pesos, ser tasa fija. Retomo lo que decía Mariano, coincides. Evaluaciones hoy, nosotros estamos tomando posiciones por ahí, el tramo mediano y ya más largo de la curva SER. Y coincido con Mariano, este año aprendimos que, no es que aprendimos, quedó demostrado que Es una de las lecciones. fue una de las elecciones, tuvo mucha volatilidad, y uno analiza qué pasó a lo largo de estos 12 meses. Hemos estado en tramos cortos, saltamos a tramo largo, nos migramos en algún momento más para el lado de tasa fija, corta, la realidad fue muy dinámico, previendo que debía ser un año de normalización, de convergencia. Volvemos a la primera pregunta que parece que es recurrente. Sí, hoy pues parecería ser que la mayor ganancia uno debería tenerla del lado de los tramos más largos de la curva pesos
obviamente hoy el producto ahí es más los productos SER. Más aún viendo temas regulatorios que el tramo corto realmente empezó a rendir. Tenemos rendimientos federales negativos, ¿no? Con lo cual toda esa parte dejó de ser atractivo, que por el principio de año era muy atractivo y la verdad ya con poco riesgo. Hoy la realidad del mercado nos está forzando, o sea, los inversores es empezar a tomar riesgos por ahí un poquito más altos, ¿no? Y ahí, no sé, bueno, si quieren decir algo, si no, sigo un poco con la renta variable. Bueno, vos también ya había dicho que sí a la renta variable, ¿no? Que hay valor. Pero si tuviera que hablar de sectores, si tuviera que hablar de expectativas, ¿qué hablarías? Bueno, Roberto? renta variable este año se puede decir que fue el asset class más rezagado. Ujú. Mientras tuviste una compresión muy importante postelectoral de soberanos, renta variable medida en pesos está un 15%, 16% arriba, no tracciona demasiado. Con el agregado que no solo lo beneficia la baja de riesgo país porque baja la tasa de descuento de cualquier evaluación, sino que todas estas reformas estructurales que el gobierno está examinando, que pretende hacer, van a favorecer más a las empresas que al crédito soberano, que ya tiene, digamos, un flow de pagos ya determinado. Con lo cual creo que el equity va a ser el asset class del año que viene, y dentro de sectores, bueno, evidentemente lo que es la energía, minería, el agro, creo que van a ser los que más tracciones. Respecto a bancos, si bien tuvimos un tercer trimestre complicado, el cuarto trimestre los balances deberían ser mejor, pero ahí la única duda es que a veces la velocidad de recomposición de las carteras crediticias o la baja de incobrables a veces no va a tener el mismo ritmo que la destrucción de valor que hubo en el tercer trimestre por la suba de encajes, suba de tasa, etcétera. Con lo cual hay que ver bien ahí, ser más conservadores respecto a este asset class, porque puede ir un cuarto trimestre unos resultados mejores obviamente que el tercero, pero no en línea con lo esperado por el mercado. Esto no sé si alguien quiere. ¿Estamos bien? No, sí, creo que coincido. Creo que el potencial del eje argentino relativo a lo que son los pares de la región, sin duda que estamos muy, muy rezagados. Creo que va a ser un año también, esperemos, de IPOs, de nuevas compañías volcándose al mercado, tratando de financiarse con el mercado de capitales. Es la gran asignatura pendiente que tiene Argentina, ¿no? Poder desarrollar un mercado de capitales doméstico que dé profundidad y de financiamiento de largo plazo a las empresas. Así que todas las expectativas están puestas en el mercado de equity. Creo que es el correlato natural de una normalización, ¿no? Así que me cuesta mucho ver esa normalización en la Argentina sin un mercado de equity que tracciona. Y ahí, Gaby, te llevo un poco para el mercado de deuda, digamos, o sea, de deuda privada, ¿no? Hay un boom de colocaciones en estas últimas semanas. Dentro de una cartera, ¿se sobrepondera o infrapondera las OINs, la deuda privada, ¿no? Depende de cartera, ¿no? Depende de qué perfil, digamos. O sea, para aquel cliente que es más conservador, uno le puede armar una cartera de corporativos. A mí, yo siempre pienso que en Argentina la oportunidad hoy está en soberano, porque creo que se va a estabilizar. O sea, se hace tomar riesgo Argentina y tomar por donde vas a ganar un poco más. Y por ahí la parte soberana o por corporativa te la armo de otra manera, o por un CDR de afuera high grade, o sea, algo que digamos, creo que el premio para estar en Argentina hoy te está dando el soberano, y como ya venimos charlando, o sea, creo que hay hitos hacia adelante o una cancha que está alineada para que se den esos hitos y puedas tener esa ganancia de capital, o sea, que está arriba del mes y que uno podría llegar a obtener de acá a 6 meses. Entonces me parece que hoy prefiero ponderar soberanos versus corporativos. ¿Y soberanos en qué parte de la curva? Coincido, yo creo que, o sea, hay una particularidad, ¿no? O sea, yo creo que el mayor upside está en la parte larga, o sea, y lo ve con presión de tasa, de duration, y eso creo que no hay mucha discusión. Hay una particularidad en la ley local versus ley americana en la parte corta. La ley 30 versus el G30, ahí hay un spread que no le veo demasiado sentido y que creo que vale la pena para que, digamos, inversor muy conservador que no quiere tanta duration, bueno, andate a los L30 que deberías, incluso si Argentina encamina un liability management que solamente agarra los GD, mejora cash flow para los aires. Entonces no veo por qué no deberías capturar esa oportunidad, ¿eh? Yo por aportar ahí y quizás tener una visión que va en esa línea, pero con alguna asterisco,
Yo creo que los corporativos en argentino se ganaron a fuerza de demostrar que tienen una capacidad de pago y unos fundamentos muy, muy sólidos y que han atravesado periodos de muchísimo estrés y lo han atravesado de forma exitosa. Entonces, el inversor que hoy tiene exposición en el complejo de corporativos argentinos, y no voy a generalizar, pero hay muy buenas historias, hoy se siente muy cómodo, que está comprando compañías que tienen poco apalancamiento, que tienen una posición de caja muy buena y que tienen retornos quizás cercanos a los 8% o en esa área, que quizás son difíciles de encontrar en otros países, pero con unos fundamentos muy, muy sólidos. Entonces, creo que coincido en la compresión de spread y la apreciación de capital que puede brindar la exposición soberana y que esperamos que se materialice en 2026, pero creo que es muy evidente que los corporativos en términos agregados han podido sortear momentos de muchísima dificultad y creo que eso tiene un valor, ¿no? Para el inversor. Así que me parece que depende del perfil de riesgo, pero hay para ciertas carteras que hacen mucho sentido incorporar deuda corporativa, ¿me entiendes? Y ahí, Roberto, si querés, pensando ya en 5 años, ¿no? ¿Por qué los fondos deberían ser, y acá es más si querés teórico, por qué los fondos deberían ser el canal para canalizar, dicho sea, los ahorros de los argentinos? Bueno, ahí creo que el principal concepto que se mencionó y muy importante es el manejo activo de cartera. Estos próximos 5 años, o el horizonte que fuera, inclusive de acá 2 o 1, no va a ser un camino rectilíneo, sino que este proceso de normalización macroeconómica va a requerir cierto manejo activo de cartera, y ahí es cuando un fondo puede aportar mucho valor para el inversor, ¿no? Por poner un ejemplo, si el año que viene se sale totalmente del cepo, puede haber un reacomodamiento inicial de cartera, más que nada desde el lado corporativo, y eso puede hacer que el tipo de cambio real tenga que subir un poquito más, con lo cual ahí va a tener valor posicionarse un poco más en dólares, no tanto en pesos. En fin, por lo cual ese es un ejemplo de que un manejo activo de cartera puede generar mucho valor, como se vio este año y como probablemente se vea el año que viene. Y después también realmente están todos los otros elementos positivos que tiene un fondo en cuanto a diversificación, otorgar liquidez a instrumentos que a priori de manera individual no tienen liquidez, como posar una ON, en fin, tiene muchos elementos positivos, pero creo que principalmente el manejo activo de cartera para un contexto como la Argentina habría mucho valor para darle para saber y la vista o corporativo. David, algo por ahí. No, la verdad que estuvo bien completo ese concepto de un fondo común de inversión, ¿no? O sea, diversificar, es dar valor al cliente, es dar acceso a instrumentos que de otra manera no tendría. Yo te agrego una más que por ahí en fondos más de equity o de CDRs hasta ahora, dado el cepo que aún tenemos, ¿no? Pero lo que muchas veces importaba que si al comprar, total, el contado con liqui subía, digamos, en los años del gobierno anterior y te enjuaga hoy más importancia en la selección de los activos. Entonces yo creo que a medida que la normativa nos permita y haya más fondos que inviertan en el exterior o de CDRs y demás, creo que va a haber mucho valor en el asset management, en generarte valor agregado en esos instrumentos, que hoy una cartera que tiene un cliente que tiene 5 CDRs y bueno, se venía bien, pero ya no necesariamente va a andar bien porque ya en pesos van bien, pero no en dólares. No sé, creo que hay un valor adicional ahí. Pero... ¿Y dónde ven el apetito, digamos, dentro de la industria de fondos? Entiendo que el apetito del inversor se refleja claramente en los flujos, ¿no? ¿Dónde ven ese apetito del año que viene? Nosotros lo que vemos es obviamente por el lado de administración de carteras de corporativo o equity. Yo lo mido globalmente, es donde realmente uno como gestor mucho puede aportar, o sea, en cuanto a gestión de esos riesgos. Hay muchas compañías buenas, o sea, pero no todas son lo mismo, ¿sí? Administrar esos riesgos, o sea, demanda mucho trabajo, ¿sí? Y es donde realmente uno puede agregar valor a los inversores. Dentro del money market, obviamente, uno es agilidad para administración de liquidez, o simplemente como ejemplo, es la demanda de los inversores viene más por el lado de carteras donde realmente es más gestión, mucho más análisis y el picking de los activos, ¿no? Sí, yo creo, a ver,
Creo que el 2025 nos genera expectativas de seguir creciendo en el segmento de vehículos que rentabilicen los dólares, que creo Oye, que eso le iba a preguntar justo. la industria se adaptó muy bien a tratar de ofrecerles a los inversores desde fondos de money market en dólares hasta fondos de ultra short duration en dólares, que es un sustituto al money market que te da un poquito más de retorno con una muy baja volatilidad, o fondos que invierten en Latinoamérica o Mercosur más Chile, y como así también fondos de deuda soberana, deuda corporativa en dólares. Creo que hay un menú muy, muy bueno para el inversor que busca tanto opciones conservadoras para rentabilizar esos dólares que tiene en su cuenta a tasa cero, y hoy se puede volcar a la industria y lograr retornos muy decentes prácticamente con muy, muy, muy bajo riesgo. Así que eso me parece que es una tendencia que se materializó muy bien en el 2025 y creo que va a continuar hacia 2026. Y después todo el complejo de pesos de corto plazo y quizás no tan corto plazo como puede ser un fondo SER, que creo que de ahí los fondos tenemos una capacidad de adaptar las carteras a la coyuntura del mercado que el inversor de forma individual no lo va a poder hacer, y ese pick-up de retorno lo va a poder materializar a través de la industria, y me parece que en ese sentido hoy la oferta de productos que tiene la industria de fondos es muy, muy buena, y el inversor tiene mucha información para también acceder a los mejores productos del mercado. Perfecto. Y dos preguntas más me quedan, así, digamos, no les tomo mucho tiempo y después no me retan que hablo mucho y que es muy largo. Si tenemos que terminar, y acá sí quiero que participen todos, tenemos que terminar con una cartera recomendada, ¿no? Me pongo yo, si quieren, como ejemplo de un perfil moderado para el año que viene, o sea, con una visión también de largo plazo. Y yendo de mayor a menor, ¿no? Es decir, primero pesos, dólares o pesos, participación, pero pesos o dólares, segmentos y activos. ¿Qué me recomendarían, Roberto? Bueno, yo arrancaría para un perfil conservador, 60% en dólares, 40% en pesos, básicamente, porque cuando uno ve lo que rinde un segmento en pesos, un SER en 8%, 9%, o un soberano GD en 10%, la diferencia ahí, no, aparte del tema legislativo, es el tipo de cambio real, sino parte de una condición de equilibrio al tipo de cambio real hoy, es decir, bueno, debería rendir un poquito más la parte de moneda dura, la parte de pesos, ¿sabes? Con lo cual haría un $60, 40 pesos, dentro del mundo dólar, la mayor parte en soberanos, tramo largo, porque creo que ahí está el mayor upside, y si algo corto en soberano dólar, AL por el spread de legislación que mencionaba Gaby, que creo que luce bastante alto para el actual contexto. Después en la parte de pesos iría a SER, tramo medio, con 8% promedio de spread, creo que es una buena tasa real. Y después, bueno, en tasa fija, en diciembre estaríamos más cortos en duration por la aumento estacional a la demanda de dinero, que podría presionar un poquito las tasas, más teniendo en cuenta lo que comprimieron, para después gradualmente ir estirando duration también ahí en ese segmento. Perfecto. Y si soy moderada, ¿me llevas un poco los pesos Sí, bueno, arriba o...? sí, eso es. Después, en la mía creo que es más agresivo, se puede ir más en pesos. Bueno, también no mencioné renta variable, pero ahí creo que hay mucho valor. Es un producto más a largo plazo, Sí. ese es el class, pero creo que se puede ir a renta variable, que hay mucho upside. Perfecto. ¿Damián? Todo es Yo voy anotando, como siempre anoto. para un inversor de moderado, pensando en el mediano o largo plazo. Yo creo que equity hay que tener en Argentina. No veo una cartera sin 15 puntos de equity, ¿sí? Coincido de sobreponderar los dólares, ya sea soberanos por aquí, los 50%, y el resto sí jugar con lo que es la QS a largo. Yo creo que el equity para un inversor a mediano o largo plazo, aunque sea moderado, uno tiene que tenerlo. O sea, tenemos alguna cartera nosotros bajo administración con esa composición donde jugamos en cuanto a la ponderación del equity, y la historia nos demuestra que
el equity siempre hay que tenerlo en Argentina. Obviamente hay que tener esa agilidad de sobreponerlo, moverse, pero hay que tenerlo, porque el equity argentino realmente hay momentos donde hace diferencia entre tener un bueno y un mal área, ¿no? Hay que moverse entre las bandas y lograr capturarle, que es parte por ahí, la parte difícil, es que es donde el gestor muestra su capacidad de analizar esos. Cuando el equity a nivel dólar está claro, barato, ¿no? Y o la deuda de dólares y empezar a reemplazar los diferentes tipos de asset class, ¿no? Por lo cual yo creo que es 15% a 20 puntos de equity, 50% de deuda par dólar entre corporativa y soberana, y el resto jugar con los pesos que hoy en día principalmente el soberano, ¿no? Mariano. Sí, a ver, yo creo que para un perfil moderado iría con una cartera 50% dólares y dentro de ese 50% dólares me animo a decir de tener un 10% en vehículos de baja volatilidad y de carry en dólares como para poder buscar esas oportunidades que puedan ya surgir en el transcurso del año y después el resto en fondos con gestión activa, con posición a deuda corporativa y soberana. Y el resto, me animo a decir 30% de deuda en pesos o fondos en pesos, ser más fondos de quizá de corto plazo con carry, en un mix 15 y 15, y el resto coincido con Dami, me parece que es un año para sobreponderar el equity, 20% de equity me parece para una cartera moderada, algo lo mismo. Te paro siempre como moderador porque es más fácil después para el que nos está escuchando subirse o bajar. Gavin. Acelerar o frenar es más fácil, ¿no? Es que yo creo, no voy a decir nada muy distinto, ¿no? Creo que 15, 20 puntos son equity que hay que tener en la cartera y el resto yo primaría fondos de gestión activa. O sea, nosotros tenemos un fondo, por ejemplo, que es el Flow Performance, que es el view de la tasa. O sea, entonces ahí, cuota parte de peso, como va a tener 75% en pesos y vamos moviéndonos entre ser tasa fija y los dólares también vamos subiendo, bajando duration, pero creo que algo que hicimos todos, o un factor común, es el valor del manejo activo de las carteras. Y me parece que está bueno que cada gestora tendrá su fondo en el cual se ve la muñeca del portfolio bajo ciertos lineamientos y creo que eso está bueno para el retail, ¿no? Para la cartera que vas, como ejemplo, del valor de un fondo que te diversifica y que toma decisiones por vos y te va cuidando. Entonces, la sensación quería 30, o sea, de 15 a 20 puntos de equity y el resto me iría a fondo, ya sea en dólares o en pesos, de gestión activa. Perfecto. Y en la última, y ya los dejo libres, tiene que ver con, que la vengo haciendo, digamos, tiene que ver porque es una manera de preguntarle qué deseo tendrían para el año que viene, ¿no? Pero más comercial, si se quiere. Si me tienen que dar un titular que les gustaría que leer en un diario económico como balance del año que viene dentro de un año, ¿no? Nos situamos en diciembre 2026. Que entiendo que va a ser positivo por lo que veníamos hablando, ¿no? Por el camino de la normalización. ¿Cuál sería? Yo creo, pues, una opinión muy personal y sale un poquito del mercado de capitales, pero es que todas estas reformas que estamos viendo, en esta charla de lo que estamos hablando del mercado de capitales, es que se materialice en la economía real. Yo creo que el mercado de capitales sin economía real no va a funcionar, que es por ahí hoy donde más difícil lo están teniendo, ¿no? Entonces, si todas las reformas empiezan a bajar de pequeñas compañías, automáticamente será un buen año, porque se empieza a dinamizar todos los sectores, no 3, 4 sectores que hoy por ahí están realmente pasando frío, ¿no? Argentina campeón del mundo sería el primer titular que me gustaría leer, pero ahora yendo a lo macro, creo que la asignatura pendiente que tenemos como sociedad es volver a recuperar el ahorro previsional. Y sería una sorpresa de que se encare una reforma previsional en 2026 que nos permita un poco pensar de que el valor presente de nuestra jubilación no es cercano a cero, como hoy estamos estimando, sino que tiene algún tipo de valor. Y eso creo que si eso sucede, seguramente acá en Argentina han sido los mercados, seguramente el equity tuvo una muy buena performance. Así que sería como un cierre de una época bastante difícil de Argentina, donde
prácticamente no tuvimos ahorro de largo plazo en el mercado argentino por haber prácticamente no tenido una política de ahorro previsional. Roberto, y Bueno, a mí me gustaría leer salida del cepo, una inflación cercana a un dígito anual para el 2027 sería, si nos paramos apenas en 2026, y que todo eso redunde en una mejora de la economía real que permita que continúe el apoyo social al actual esquema macroeconómico, donde creo que gran parte del riesgo país y del costo argentino es por historias del pasado de Argentina como deudor y cierto maltrato de los inversores que hubo durante bastante tiempo. Creo que con esos titulares ya Argentina estaría causando mucho en términos macroeconómicos y para la sociedad en general. tú y Gaby, somos... Cerramos, se normalizó, ¿no? O somos emergentes finalmente. O sea, creo que estaría bueno, que engloba todo, ¿no? Si se normaliza, o sea, reformas estructurales, Argentina se va encaminando, la macro va a andar bien, o sea, esperemos que sea eso, ¿no? Que no haya un foco puntual en un sector nomás, pero que sea más agregado, se vea que hay una población entera, ¿no? El día no es vaca muerta sola, o no es la minería, o es el campo, o sea, hay muchos sectores que el gobierno tenga la capacidad de verlos a todos y que en diciembre el balance generalizado sea positivo para todos. Sí. Bueno, vamos a volver a contar entonces en diciembre del año que viene para ver todos estos titulares plasmados en los medios. ¿Nos parece? Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer tenerlos, un panel excelente y una riquísima charla. Gracias.